El cuarto párrafo aclara, dice, bueno, la transformación de la cosa debida al hecho del testador importa la revocación del legado. Vamos a suponer que el testamento disponía que a la señora Marta le iba a dejar mi colección de anillos de oro, ¿no? Y resulta que decidí, como testador, bueno, un día decidí ir a fundir esos anillos y convertirlo en un lingote. Bueno, la realidad es que yo a Marta no le dejé un lingote, yo le dejé los anillos. Como los anillos no están más, no puede venir ahora a reclamarme el lingote. El lingote quedará, en su caso, si no una disposición para ese lingote, quedará para los herederos. ¿Sí? Esa disposición quedó revocada por la transformación. Y por último, algo que es importante aclarar, la constitución de gravámenes sobre la cosa legada no revoca el legado. Y esto es muy simple. Gravámenes, imagínense un embargo. Un embargo hoy está, ¿sí? Pero mañana puede desaparecer. Si yo tengo una deuda y estoy embargado por esa deuda, voy y la pago. Levanto el embargo y ya está. Entonces no puede utilizarse como excusa el hecho de un embargo o, por ejemplo, una inhibición para entender como que revocó, porque insisto, no es por la propia voluntad del testador. Si bien quizá la deuda sí nació de la voluntad del testador, sí o no, depende, no nace el hecho del gravamen en sí, no nace por la circunstancia de la revocación. A ver, supongamos incluso una hipoteca, ¿no? También, si bien eso sí puede llegar a nacer por la voluntad por la voluntad del testador, si bien eso sí puede nacer por la voluntad del testador, no quiere decir que la hipoteca en algún momento pueda llegar a cumplirse, ¿no? La hipoteca, hablamos de una prenda también, o sea, son circunstancias que tienen un principio y un final. Entonces, por lo tanto, no puede aludirse a que hubo una revocación cuando en realidad hay otros efectos jurídicos que pueden darse sobre ese gravamen en concreto. El 2517 habla de la responsabilidad de los herederos y dice, si la cosa legada se pierde o deteriora por el hecho de culpa de uno de los herederos, solo responde del legado el heredero por cuya culpa o hecho se ha perdido o deteriorado. Insisto, ya ahí entramos en la esfera que no entramos dentro de la esfera de lo que es la revocación. Tenemos un hecho ajeno, ¿sí? Pero que un hecho ajeno que parecería, si yo les había comentado la diferencia entre revocación y caducidad, yo digo, bueno, la caducidad tiene que ver con un hecho ajeno, pero acá no está caducando por un hecho ajeno que no puede ser previsible. Acá estamos frente a un hecho previsible en donde el heredero determinó, por culpa o dolo, perder o deteriorar ese legado, ese bien que iba a formar parte de un legado. Entonces, bueno, es el único responsable o son los únicos responsables y por lo tanto tienen que responder por ello frente al legatario. Bien. El artículo 2518 habla de un tema muy interesante que lo voy a relacionar con otros temas que ya habrán visto en el video que se subió, creo que en el día de ayer, de la unidad número 13. ¿Por qué? Fíjense, el 2518 dice, caducidad de la institución por premorencia. Ya empezamos con la caducidad. Dice, la institución de heredero o legatario caduca cuando el instituido, o sea, el legatario, muere antes que el testador o antes del cumplimiento de la condición de la que depende la adquisición de la herencia o el legado. Vamos a suponer que tenemos un legatario que fallece antes que el testador, o que, habiendo fallecido el testador, con anterioridad, había dejado un legado de condición, o condicionado a un hecho en concreto. Vamos a suponer que ustedes se reciban, están en el 5º año de la facultad y la condición es que ustedes se reciban. El artículo 2518, voy en orden, 2518 es el que estamos viendo ahora. Y vamos a suponer que yo soy testador y le digo, bueno, a ver, a cualquiera de las compañeras, a Viviana, que recién fue la que comentó, le digo, Viviana, cuando te recibas de abogada, te lego el auto para cuando te recibas de abogada. Te estoy poniendo una condición que es factible, porque estás transitando el último año o los últimos años de la carrera, y que por lo tanto puede ser una condición a cumplir. Ahora, si Viviana, yo fallezco hoy, y Viviana fallece antes de recibirse de abogada, esa condición tampoco no se pudo cumplir y por lo tanto hay una premorencia
por parte del instituido a la condición que se había exigido y por lo tanto caducó. Insisto, veamos con la diferencia. La caducidad se da por un hecho ajeno, ¿sí? En este caso, quien iba a ser legatario falleció antes que el causante o incluso antes de cumplir con la condición que se le había impuesto. ¿Se entiende? Ahí vamos en los hechos, vemos la diferencia entre la revocación y la caducidad. Yo quiero comparar no, tomar en punto un tema muy en concreto, porque ustedes podrían decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si muere el legatario? Bueno, ahora lo lee Sebastián, el doctor Lorenzo Mendi, lo lee y seguramente lo va a incorporar. ¿Qué pasa si el legatario fallece antes de que se cumpla, antes que el causante? Bueno, la respuesta está dada por los artículos 2491 y 2492, que ya, insisto, es de la unidad anterior, y el 2491, por ejemplo, habla sustitución. La facultad de instituir herederos legatarios no importa el derecho de imponer un sucesor a los instituidos. O sea, el testador no puede decir, bueno, a ver, si fallece Viviana, queda como heredero, por ejemplo, de Viviana, para los efectos de este testamento, no sé, Juan. No puede hacerlo. Bien. La disposición que viola es prohibida. Bueno, el testador puede subrogar al instituido para el supuesto de que éste no quiera o no pueda aceptar la herencia. Vamos a suponer que yo diga, bueno, a ver, y si Viviana no puede o no quiere aceptar el auto que yo le estoy legando, podrá asumirlo, podrá ser considerado legatario, en este caso, Juan. ¿Por qué hago esta comparativa? Para que tengan en cuenta que si el legatario fallece, no va a venir ahora un heredero legatario a poder reclamarlo. A eso es lo que quiero ir al punto. No podemos ni sustituirlo, ni colocarle un heredero, ni tampoco, lo único que podemos hacer es subrogarlo. Bien. Mismo el 2492 habla de la sustitución de residuo. No es válida la disposición del testador por la que llame a un tercero a recibir lo que resta de su herencia. Esto más que nada para que tengan en cuenta que frente a al fallecimiento del causante, del instituido como legatario, automáticamente caducó la disposición testamentaria. Esa disposición testamentaria se tiene como que nunca existió. ¿Se entiende? 2519, el artículo que le sigue, que es caducidad del legado por perecimiento y por transformación. Dice, el legado de cosa cierta y determinada, no cualquier legado, caduca cuando esta perece totalmente, o sea, desaparece, se destruye, por cualquier causa, antes de la apertura de la sucesión, o sea, de la muerte del causante o del cumplimiento de la condición suspensiva a la que estaba sometido. También cuando perece por caso fortuito, después de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición. Insisto, acá tenemos la destrucción de la cosa, del objeto que se iba a transmitir, de la cosa cierta y determinada, la destrucción de esto, que se puede dar antes de la muerte del causante o antes de que se cumpla la condición que habíamos dicho. ¿Sí? Si el auto se destruye antes de que Viviana se reciba de abogada, claramente caducó por el deterioro de ese auto. Y dice, también cuando perece por caso fortuito, aún después de haber muerto el causante o haberse cumplido la condición. Vamos a suponer que Viviana contenta se recibe de abogada y resulta que cuando el heredero le va a entregar el auto, resulta que por caso fortuito se destruye. Bueno, la realidad es que no se puede cumplir. ¿Sí? Y si no le podemos atribuir la culpa a nadie, porque es un caso fortuito, automáticamente quedó caduco la disposición testamentaria que así lo establecía. Sigue diciendo, si la cosa legada perece parcialmente, el legado subsiste por la parte que se conserva. Insisto, después veremos que la posibilidad de la renuncia, pero en este caso, si el auto quedó parcialmente destruido, bueno, podrá quedarse con lo parcialmente que le tocó, ¿no? Con lo que quedó vivo de ese auto. Sí. Doctor, si ese bien está sujeto con un seguro, ¿lo puede cobrar aunque no esté ese seguro? Mira, es muy buena la pregunta. Es interesante la pregunta porque, bueno, en el caso del auto me tengo que someter. A ver, la disposición testamentaria dice el auto. Está bien. Dice el auto, claramente dice el auto. No habla de seguros. Por lo tanto, si se cobró ese seguro, lo salió con el seguro y compraron otro auto, lo distribuyeron ese dinero,
a mi criterio, no tiene derecho el legatario a exigirlo. ¿Sí? Imagínate que no estemos hablando de un auto, imagínate que estemos hablando de un cuadro, a ver, sí, de un cuadro, iba a decir el ejemplo de la casa, pero el ejemplo de la casa es exactamente lo mismo, si tiene un seguro, a ver, no, se va a poder quedar con la casa como quedó, si se incendió una casa, va a quedarse con la casa como quedó, ¿sí? Porque la disposición testamentaria es por la casa. Siempre tenemos que pensar en un testamento que el testador está transmitiendo algo, y es ese algo, y es la voluntad de él transmitir ese algo. No es transmitir algo por lo cual se transformó. Porque, insisto, en esto incluso podemos ir como que se transformó. El auto que se destruyó se transformó en una cuantía económica que no es el fin concreto del testamento. El testamento fue el auto, no fue el bien, la materialización económica de ese auto. ¿Se entiende? Es como también te podría decir el ejemplo, se vendió el auto, o lo vendió el auto, el testador, un día antes de morir. ¿Puede venir el testador, el heredero instituido, a reclamar la plata de ese auto? Y no, la verdad que no puede porque le heredó el auto, le transmitió el auto. ¿Bien? Gracias. Así que bueno, no, por favor. ¿Qué más? Dice, bueno, el legado caduca por la transformación de la cosa, por causa ajena a la voluntad del testador. Buena aclaración. El código que dice, se transforma por causa ajena, va a caducar. Porque si se transforma por causa del testador, ya no hablamos de caducidad, hablamos de revocación. ¿Sí? Nos metemos al artículo 2516. ¿Se acuerdan que hablamos? Al final, el cuarto párrafo del artículo 2516 dice la transformación de la cosa debida al hecho del testador. Si yo la transformé, revoca. Ahora, si se transformó por un hecho ajeno, que podría ser esta circunstancia económica donde se destruyó el auto y pagó el seguro, se transformó, se desmaterializó el fin concreto del legado, y por lo tanto hay una caducidad, si es por un hecho ajeno al testador. El testador no decidió destruir el auto, se destruyó. Bien, dice entonces, el testamento caduca por la transformación de la cosa, por causa ajena a la voluntad del testador, anterior a la muerte de este o al cumplimiento de la condición suspensiva. Volvemos, es anterior porque si realmente el testador, vamos a suponer que se destruyó el auto, en vida del causante, en vida en vida del causante se destruye el auto y cobra el seguro. Si el testador hubiese querido dejarle la plata, lo hubiese manifestado. Bien, hubiese tenido la posibilidad de hacerlo por medio de un testamento de que le estaba dejando dinero y no el auto. Entonces, ¿qué haría? Sería emitir una disposición testamentaria donde dice, le dejo al señor Juan, para después de mi muerte, la suma de 500.000 pesos. Bien. Y bueno, quedan 3 artículos nomás. Así después quedamos abiertos a la posibilidad de, si quieren hacer alguna pregunta relacionada al tema. Después con el tema del examen ya les dije la posibilidad de que lo hagan por la vía del aula virtual, o si después Sebas también se queda conectado, lo vamos a poder hacer a través de él. El artículo 2520 habla de la revocación del legado por causa imputable al legatario. Y dice, los legados pueden ser revocados a instancia de los interesados. Fíjense, estamos hablando ya, no, que incluso hasta para mí mal emplea la palabra revocación, pero bueno, es otro tema, pero no estamos hablando ya de la voluntad del testador, ni de una cosa ajena, sino de una causa ajena, sino estamos hablando de que quien va a ser nombrado como instituido, como legatario, va a generar algo que hace que esa disposición quede revocada. Y fíjense los dos supuestos que prevé el 2520. Por ingratitud del legatario, que después de haber entrado en el goce de los bienes legados, injuria gravemente a la memoria del causante. ¿Sí? Entramos dentro de las causales de indignidad, ¿sí? Para poner el ejemplo, creo, no me acuerdo cuál es el inciso, pero es uno de los últimos que habla particularmente de este caso, ¿no? Injuriar gravemente la memoria del testador. ¿Y por qué habla de después de haber entrado en el goce de los bienes y haya afectado o haya injuriado la memoria del causante? Porque si lo hubiese hecho en vida del causante, el causante
se hubiese enterado, podría haber borrado o emitido o revocado por voluntad propia ese testamento, o incluso, si el hecho fue anterior, el hecho de la ingratitud, vamos a suponer que hay una ingratitud previa. Bueno, en ese caso, si el testador no dijo nada y no revocó el testamento donde le estaba dejando algo a esta persona, bueno, puede interpretarse dos cosas. O que el testador sabía e igualmente concedió que el testamento se haga de esa manera, o que el testador sabía de la circunstancia y no pudo hacerlo porque no lo dejaron, por el ejercicio del dolo o violencia, ejercida por quien se vería perjudicado de la modificación del testamento, o porque no sabía, no supo nunca que había pasado eso, entonces cada uno de los herederos va a tener la posibilidad de plantear la acción de indignidad, ¿sí? Son distintos supuestos que se pueden dar en estas circunstancias. El inciso B refiere del 2520 por incumplimiento de los cargos impuestos por el testador si son la causa final de la disposición. En este caso, los herederos quedan obligados al cumplimiento de los cargos. ¿Qué va a decir? Que se revoca si el testador le impuso un cargo. El ejemplo de Viviana. Yo digo, bueno, Viviana, yo te dejo el auto, si te recibís, o sea, el auto para después de mi muerte, para el momento en que te recibas de abogada. Si vos abandonás la carrera y estabas por terminarla, bueno, hay una revocación por una actitud propia de la heredera legataria, en este caso, de la legataria, mejor dicho, que no va a dar cumplimiento a la condición que se le impuso, y por lo tanto se revoca por voluntad de la legataria, y la condición, en este caso, va a tener que cumplirse. En este caso, los herederos no van a poder cumplir con la condición, porque no le voy a poder exigir a los herederos que cumplan con recibirse abogado, pero estamos hablando de otra condición, supongamos que tenía que pagarse algo para poder disponerse de ese bien, por ejemplo. Y los últimos dos refieren a la renuncia al legatario, el 2521, que refiere a el legatario puede renunciar al legado en tanto no lo haya aceptado. Cualquier interesado puede pedir al juez la fijación de un plazo para que el instituido se pronuncie, bajo procedimiento de tenerlo por renunciante. Bien, hay una renuncia tácita en caso de que, no se presente a la intimación. Bien, pero también puede renunciar al legado siempre y cuando no haya aceptado a este previamente. Y por último, el 2522 habla de la renuncia parcial, legado plural, y refiere la renuncia de un legado no puede ser parcial. Si se han hecho dos o más legados a una misma persona, uno de los cuales es con cargo, no puede renunciar a este y aceptar los legados libres, ¿sí? A ver, para mí en esa pregunta, que no la terminé de leer porque figuran puntos suspensivos, si ella luego continúa, la condición sigue estando vigente. Si ella le queda una materia y después la continúa, el efecto, digamos, la disposición testamentaria está cumplida, la condición está cumplida y debe heredar, ¿sí? Después, a lo sumo, si el bien no aparece, o se dispuso ese bien, o vaya a saber uno qué pasó, como puede pasar, bueno, tendrá la acción de repetición con cada uno de los herederos por no haber respetado la condición que había impuesto el causante en vida a través de un testamento. Pero, en principio, tengo que decirte que si ella abandona y a los 3 años continúa la carrera y la termina, está cumplida la condición, ¿sí? Y bueno, la renuncia parcial es clara. Si yo le estoy imponiendo un cargo para aceptar el auto, le estoy imponiendo que se reciba abogada, y para los otros legados no le estoy imponiendo nada, bueno, ella no puede renunciar al auto y aceptar los otros, no, o acepta todos, o renuncia a todos, o no puede renunciar a uno o a dos y dejar librado los otros 3 que quizás estaba recibiendo. Bueno, aquí termina la unidad en cuanto a los temas que son los que más se desarrollan a la hora, o los que más se pueden llegar a preguntar, qué es lo que puntualmente refiere el código. Yo igualmente les recomiendo que que para el momento del examen, cuando tengan que estudiar, hagan estas relaciones con los artículos que yo les había mencionado, el artículo 2477, el 2491 y 2492,
Todo para que haya una interpretación congruente entre este tema, que es casi uno de los últimos, con los temas anteriores. A ver, como todo en el derecho está todo relacionado, y me parece importante que hagan este tipo de relaciones a la hora de desarrollar un examen. Lamentablemente no va a poder ser un examen oral ni un examen escrito que puedan desarrollar, pero bueno, por lo menos para poder hacer tener en cuenta algunos factores muy puntuales que parecerían confusos si se estudian individualmente, bueno, es importante también para el conocimiento propio el día de mañana cuando quieran ejercer y las sucesiones sea parte del lucro de la actividad. Así que bueno, si quieren habilitamos un espacio para que hagan preguntas sobre el tema. ¿Me escuchás? Y después si el doctor Lorenzo Mendy está conectado. Hola, ¿y me escuchás? ¿Alguna pregunta? Yo escucho, Seba. Si bueno, no, nada, sí. si alguno quiere hacer alguna pregunta con relación a vos al tema, o con relación, pues están muy preocupados por el tema del parcial, como quiera. Sí, me imagino. Por eso, si quieren, una o dos preguntitas si tienen del tema, y si no, vamos a ver el tema del examen, no hay ningún problema. ¿No? Bueno, no hay pregunta, Seba. No hay pregunta de nada, entonces. Parece no. No, solamente... Sí. Disculpen, buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Solamente si la próxima clase vamos a tener esa simulacro de parcial. No lo sabemos aún. Estamos viendo si podemos preparar el simulacro para la semana que viene. No sé, ustedes tienen el martes. Sí, probablemente para el martes o el miércoles a más tardar ya van a tener el simulacro de parcial. Igualmente, como va a ser un simulacro, lo más importante es que ahí va a haber mucho tiempo, no va a estar puesto en la hora, con lo cual va a ser, lo pueden probar a cualquier hora, pueden a las 2 de la mañana si quieren. Yo una vez que lo subo, el simulacro lo van a poder ver en cualquier momento. No necesariamente van a tener que estar todos simultáneamente en el aula. Perfecto, gracias. Por favor. Doctor, buenas tardes. El sábado tenemos clase, doctor. Perdón. El sábado, me parece que el sábado se va a dar la bolilla 15. Igualmente, todo lo que es las clases, yo subo todo por avisos. Todo. Me gustaría que... Bien, me gustaría que se amiguen mucho con el aula virtual, porque seguramente este cuatrimestre va a ser así, y seguramente el cuatrimestre que viene también. Con lo cual, tanto nosotros como todos los profesores estamos en el aula virtual. Es el único medio que está habilitado para todo esto, con lo cual vuelvo y soy reiterativo con esto. Si tienen algún amigo, amiga, compañero, compañera que no recibe mensajes o no se puede meter, que haga el trámite correspondiente, porque no va a poder rendir el parcial. Buenas tardes, doctor. ¿Puedo hacerle una pregunta en base a un artículo que mencionaron, el último? Sí. ¿Qué tal? Sí. Santino Rubinetti les habla. El inciso B del artículo 2520, hay algo que el doctor Molinaro dijo que dice: por incumplimiento de los cargos impuestos por el testador, si son la causa final. Mi referencia fue en el ejemplo de la persona que el testador había dicho que la condición era que se reciba la legataria. Pero hay cuestiones en las cuales son intuito personae, que no pueden hacer otros legatarios, otros herederos. A ver, no entiendo bien la pregunta, pero imagino, si yo le estoy imponiendo a usted, por ejemplo, como condición de recibir el auto, que usted se reciba de abogado, la condición la tiene que cumplir usted y solamente usted. ¿Se entiende? O sea, no hay un reemplazo. Por eso yo les propuse que lean el 2491 y el 2492, que son dos artículos que refieren a qué pasa. Otra cuestión, por ejemplo, el 2491 refiere a la subrogación. Yo puedo subrogar a la persona. Puedo decir, bueno, a ver, si no puede cumplir con la condición o no lo acepta y por lo tanto renuncia una de las partes, yo puedo decir,
automáticamente digo, bueno, a ver, le lego a, no sé, le lego a Marcos el auto para cuando se reciba de abogado. Y digo, y si Marcos no acepta el auto o no se logra recibir de abogado, para cuando Eugenio se reciba de abogado, por ejemplo. Entonces yo le estoy imponiendo 2 condiciones a 2 personas que posiblemente puedan cumplir con esa condición. ¿Se entiende? No estoy poniendo herederos al heredero. Yo lo que estoy haciendo es subrogando. Digo, bueno, si no lo puede aceptar él, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, transmito la disposición en sí. No sé si llegué a ser claro. Sí, clarísimo. Sí. O listo, sea, como listo. que es determinante la voluntad del testador, y puede haber también otros casos en los cuales sea más genérica, ¿no? O sea, yo quiero que, no sé, como que no, en este caso no recibirse, pero sí que se le pague algo a determinado lugar. Y ahí puede cumplir cualquier persona. Puede cumplirlo cualquier persona siempre y cuando yo establezca una condición específica sobre eso. Yo digo, bueno, a ver, si yo ordeno de que esta persona cumpla, no sé, pongo por ejemplo, yo quiero que Marcos va a alegar el auto siempre y cuando pague la deuda que yo tenía con la ferretería de la esquina de casa. Entonces, Marco podrá aceptar esa condición, ir y pagar, o no aceptarla. ¿Se entiende? Y dice el propio inciso B, dice, en este caso, los herederos quedan obligados al cumplimiento de los cargos. Si yo no lo puedo cumplir, si Marco no lo puede cumplir, van a ser los herederos que lo tengan que cumplir. Ahí quizá va más. Ahora, si viene otro heredero y dice que es un heredero forzoso y va y paga, ¿sí? Si va y paga, lo sumo, tendrá que tener el reintegro de ese heredero para tener por cumplir, del legatario para tener por cumplida el cargo que se le había impuesto. Por otro lado, si hay uno de los herederos que paga, no quiere decir que ese heredero se va a quedar con ese bien. ¿Se entiende? Si uno de los herederos forzosos dice, bueno, ¿cuánto debo? 300.000 pesos, bueno, voy y lo pago. Que lo pague uno no quiere decir que ese se va a beneficiar de la herencia, del legado que dejó aquel que no pudo cumplir. ¿Sí? Se van a beneficiar todos, en ese caso. Todos los herederos. Después verá cómo se cobra. Igual ese heredero va a poder, perdón, doctor, igual ese heredero va a poder repetir entre los demás herederos lo que pagó. Eso, claro, eso decía lo último, decía, bueno, después ese heredero se encargará de ver cómo podrá recuperar ese dinero que pagó, que no tenía que haber pagado. Tal cual, sí, sin ningún lugar de duda. Perfecto, muy amable, doctor. No, gracias. por favor. No. Ahí me están preguntando si se puede extender 10 minutos más. ¿10 minutos más que el parcial o la clase de ahora? No entendí la pregunta.